La lluvia persistente golpeaba los inmensos ventanales de la mansión, un cubo de hormigón y cristal que desafiaba al cielo gris de Lomas de Chapultepec. Dentro, Alejandro de la Vega observaba desde su despacho un santuario de lujo estéril y silencio sepulcral. Su mirada, afilada y fría como el acero, se fijó en una figura menuda en el patio de servicio. Era Sofía, una de las nuevas empleadas de limpieza. La jornada había terminado, y ella, creyéndose invisible, se movía con una rapidez casi furtiva hacia los contenedores de basura. Con un gesto que mezclaba vergüenza y una dignidad desesperada, recogió varios envases con las sobras del catering de un evento reciente, guardándolos en una humilde bolsa de tela. La primera reacción de Alejandro fue una oleada de pura repulsión, un veneno que le recorrió las venas mientras un pensamiento único y brutal se formaba en su mente. Ladrona. ¿Sientes esa injusticia que se respira en el aire, esa rabia silenciosa que quema por dentro? Si tu corazón se encoge como el nuestro, acompáñanos en este viaje. Suscríbete a Susurros del Destino, activa la campana y cuéntanos desde qué rincón del mundo sientes esta historia, porque relatos como este merecen ser contados hasta el final. Con el teléfono en la mano, listo para llamar a seguridad y ordenar el despido fulminante de aquella insolente, algo lo detuvo. Fue un instante, una fracción de segundo, en la que la imagen de su gesto se grabó en su retina. No había codicia en sus movimientos, sino una urgencia que trascendía el simple robo. Por primera vez en una década, una emoción distinta al hastío y la culpa perforó su coraza de arrogancia, una corrosiva curiosidad. Al día siguiente, en lugar de la carta de despido, Sofía se encontró con la imponente presencia de Alejandro bloqueando su camino. La miró desde su altura, con un desdén calculado, y su voz sonó como el hielo al quebrarse. ¿Necesita dinero? Puedo darle un adelanto. Ella mantuvo la mirada fija en el suelo pulido, pero su voz, aunque suave, fue firme como una roca. No es para mí, señor. Hay hambres que el dinero no puede comprar. La enigmática frase resonó en el vacío de la mansión, una verdad tan simple y profunda que desarmó por completo al hombre que creía poder comprarlo todo. Aquellas palabras se convirtieron en un eco incesante en la mente de Alejandro, una astilla bajo la piel que no podía ignorar. Movido por un impulso que no comprendía, una fuerza que nacía de las ruinas de su propio corazón, ordenó a su chófer que la siguiera. El lujoso sedán se deslizó silenciosamente fuera de la fortaleza de opulencia, adentrándose en las arterias de la ciudad hasta llegar a un barrio humilde, un mundo de fachadas descoloridas y vida bulliciosa que contrastaba brutalmente con su existencia. Desde la distancia, protegido por los cristales tintados, observó a Sofía entrar en una pequeña y modesta casa. Momentos después, la vio a través de la ventana, entregándole la comida a un niño pálido y delgado que la recibió con una sonrisa tan radiante que pareció iluminar la habitación. El niño jugaba en el suelo con un pequeño coche de juguete, un modelo rojo, viejo y abollado. El corazón de Alejandro se detuvo en seco. El aire abandonó sus pulmones como si le hubieran golpeado. Era idéntico, una réplica exacta del coche con el que su propia hija jugaba la tarde del accidente que se lo arrebató todo. El mundo se desmoronó en un instante de reconocimiento imposible, una fractura en el tejido del tiempo que lo arrastró 10 años atrás, a la tarde en que el cielo también lloraba. Alejandro de la Vega, el hombre que había construido un imperio sobre los cimientos de la lógica y el control, se sintió ahogar en el aire enrarecido de su propio despacho. El pequeño coche rojo, abollado y sin brillo en las manos de aquel niño desconocido, era una aparición, un fantasma de plástico y metal que había vuelto para atormentarlo. Lo vio todo de nuevo con una claridad que quemaba, la lluvia golpeando el parabrisas, la tensión en el coche por una discusión estúpida y sin sentido, la risa de su pequeña Valeria en el asiento trasero, aferrada a su juguete favorito. Su propio orgullo, su ira momentánea, le hizo girar el volante con demasiada brusquedad. El chirrido de los neumáticos, el impacto brutal y luego un silencio aterrador, solo roto por el sonido de la lluvia y el tintineo del cochecito rojo al caer sobre el asfalto mojado. Esa imagen
Era la cruz que cargaba cada día de su existencia, vacía, la razón por la que su mansión era un mausoleo y su corazón una cripta sellada. Sofía, ajena al terremoto emocional que había provocado a kilómetros de distancia, entró en su pequeña casa con el corazón encogido de alivio y ansiedad. El olor a humedad y a la sopa de verduras que había dejado preparada se mezclaba con el antiséptico aroma de los medicamentos de Mateo. Su hermano pequeño, su única familia, la recibió con esa sonrisa que era a la vez su motor y su herida más profunda. Estaba pálido, más delgado cada día, pero sus ojos oscuros brillaban con una luz que desafiaba a la enfermedad que consumía su cuerpo. Le entregó la comida que había recogido, sintiendo una punzada de vergüenza que inmediatamente transformó en determinación. Era por él, todo era por él. Mientras Mateo comía con un apetito frágil, ella repasaba mentalmente las facturas, los costes del tratamiento, la lista de espera para un trasplante que parecía una quimera inalcanzable. Era una madre soltera sin serlo, una guardiana de una vida preciosa que se le escapaba entre los dedos. La desesperación era un océano en el que nadaba a diario, pero por Mateo se negaba a ahogarse, aunque cada brazada le arrancara un trozo del alma. De vuelta en la jaula dorada de Lomas de Chapultepec, Alejandro caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. El whisky de 30 años que se sirvió no tenía sabor. El mármol bajo sus pies se sentía como hielo de morgue. La imagen de aquel niño enfermo se superponía a la de su hija, creando un collage de dolor insoportable en su mente. ¿Era una burla del destino? ¿Una segunda oportunidad? ¿O un recordatorio cruel de su fracaso como padre y esposo? Una parte de él, la parte fría y empresarial que lo había mantenido a flote durante una década, le gritaba que enviara dinero, una cantidad obscena y anónima, que solucionara el problema y lo borrara de su conciencia. Pero otra voz, un susurro que creía muerto y enterrado junto a su familia, le rogaba que no lo hiciera. Le exigía mirar, sentir, implicarse. Ayudar a ese niño se sentía como una traición a la memoria de Valeria, pero ignorarlo se sentía como matarla por segunda vez. La soledad que siempre había sido su escudo, ahora se sentía como un castigo, y el silencio de la mansión amplificaba los gritos de su propia culpa. Finalmente, se detuvo frente al inmenso ventanal, observando la ciudad que se extendía a sus pies como un mar de luces indiferentes. La tormenta en su interior había llegado a un punto de ruptura. Ya no podía seguir siendo un espectador de su propia vida, un fantasma en su propia casa. Una decisión, afilada y peligrosa, se forjó en el fuego de su dolor. Cogió su teléfono, sus dedos marcando un número de memoria con una precisión mecánica que contradecía el caos de sus emociones. No llamó a su abogado ni a su gestor de patrimonio. La persona al otro lado de la línea era alguien de su pasado, un contacto enterrado en las sombras, capaz de moverse por los rincones más oscuros del mundo sin dejar rastro. Cuando contestaron, la voz de Alejandro fue apenas un susurro grave, cargado de una autoridad que no admitía réplica. «Quiero que sepas todo sobre ella y ese niño», le ordenó, «absolutamente todo. Y quiero que lo hagas sin que nadie, especialmente ella, sepa que existo». Una investigación secreta y profunda acababa de comenzar, una intrusión que prometía desenterrar verdades que quizás era mejor dejar sepultadas. Los informes del investigador privado llegaron en un sobre de manila sellado, desprovisto de cualquier remitente. Alejandro lo abrió con una precisión quirúrgica, sus manos firmes contradiciendo el temblor que sentía en las profundidades de su ser. Dentro, las páginas contenían una vida entera resumida en fríos datos y viñetas. Sofía Morales, 22 años, huérfana desde los 17, tutor legal de su único hermano, Mateo Morales, de 7 años, diagnosticado con insuficiencia renal crónica en etapa terminal. La lista de deudas, los informes médicos con terminología que sonaba a sentencia de muerte, las notas sobre su expediente académico impecable interrumpido por la tragedia familiar. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la sospecha que había albergado. No era una estafadora, era una joven guerrera librando una batalla imposible en silencio, una batalla que él,
con todo su poder y su fortuna, no había sabido ni querido ver. La imagen de la sonrisa del niño se superpuso al pronóstico clínico, y Alejandro sintió que el aire de su despacho se volvía irrespirable, denso como el humo de un incendio que consumía su propia alma. Movido por un impulso que era a la vez expiación y desesperación, Alejandro levantó el teléfono. No llamó a sus abogados ni a sus contables, sino a un viejo amigo, ahora director de uno de los hospitales más prestigiosos del país. Su voz fue un mandato envuelto en una súplica disfrazada de favor. No dio nombres, solo un número de expediente y una orden clara. Ese niño debía recibir el mejor tratamiento disponible, sin preguntas, sin demoras y sin coste alguno. Unas 48 horas después, un milagro golpeó la puerta de la humilde casa de Sofía. Una llamada oficial del hospital le informó de que el caso de Mateo había sido reevaluado por un comité especial. Un benefactor anónimo, a través de una fundación internacional, había decidido apadrinar su tratamiento completo, incluyendo el trasplante inminente. Sofía se derrumbó sobre la mesa de la cocina, el teléfono, resbalando de sus manos mientras sollozaba, no de tristeza, sino de una gratitud tan abrumadora que le rompía el pecho. Era una respuesta divina, una señal de que no estaba sola. No podía imaginar que su Dios tenía los ojos grises y vivía atormentado en una jaula de oro. La noticia transformó la atmósfera de su pequeño mundo. La esperanza, que había sido una llama temblorosa y a punto de extinguirse, ahora ardía con una fuerza renovada. Mateo, contagiado por la alegría de su hermana, parecía recuperar un poco de color en sus mejillas. Sofía acudía a su trabajo en la mansión con una ligereza que Alejandro nunca le había visto. La observaba desde la distancia, a través de las ventanas o en los reflejos de los cuadros, y por primera vez en una década sentía algo que no era dolor ni culpa. Era una extraña forma de paz, un calor tenue que emanaba de la vida que él estaba salvando en secreto. Se encontró a sí mismo buscando su presencia, esperando el momento en que ella pasaba por un pasillo, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Cada gesto de alivio en ella era un bálsamo para su propia herida. Estaba reparando una vida ajena para intentar pegar los pedazos rotos de la suya, sin darse cuenta de que esa conexión silenciosa lo estaba volviendo vulnerable de una manera que no había previsto. Pero en una casa de paredes de cristal, ningún secreto permanece oculto por mucho tiempo. Isabel, su cuñada, había notado el cambio en Alejandro. Su apatía habitual había sido reemplazada por una extraña preocupación, una distracción que se manifestaba en reuniones de negocios y en su mirada perdida hacia los jardines. Isabel era una mujer tallada en la misma roca fría que su difunta hermana, pero sin su calidez. La ambición y un resentimiento latente hacia Alejandro la habían convertido en una observadora implacable. Su curiosidad se convirtió en sospecha cuando, revisando las cámaras de seguridad, vio a Alejandro observando fijamente a una de las empleadas de limpieza. Inició su propia investigación, mucho menos sutil que la de Alejandro. No tardó en descubrir la historia de Sofía y Mateo y el repentino e inexplicable milagro médico, y encontró algo más, una pequeña deuda olvidada de los padres de Sofía, una mancha insignificante que en sus manos podría convertirse en el alquitrán para pintar a Sofía como una embaucadora profesional. Isabel no era de las que esperan. La confrontación fue su arma preferida y la humillación pública su campo de batalla. Orquestó el encuentro con una precisión teatral. Una tarde, mientras Alejandro cruzaba el vestíbulo principal, la encontró conversando con Sofía, que pulía una consola de plata. La sonrisa de Isabel era puro veneno azucarado. Sostenía una carpeta con documentos. «Qué admirable es tu dedicación, Sofía», dijo con una voz que resonaba en el silencio marmóreo. «Y más admirable aún es cómo has conseguido solucionar los problemas de tu familia. Algunos lo llamarían un milagro, otros una estrategia brillante». Se giró ligeramente, sus ojos encontrando los de Alejandro, que se había detenido en seco a pocos metros. A veces, la gente con un pasado lleno de deudas aprende a ser muy persuasiva. La insinuación, brutal y directa, golpeó a Sofía con la fuerza de una bofetada.
dejándola pálida y sin aliento, sin entender de dónde venía el ataque. Para Alejandro, fue el sonido de una trampa cerrándose, su acto de redención anónima a punto de ser convertido en un escándalo sucio que amenazaba con destruirlos a todos. El silencio que siguió a las palabras de Isabel fue más denso y frío que el mármol del vestíbulo. Sofía sintió como la sangre abandonaba su rostro, dejándola con una palidez de cera, mientras el eco de la palabra persuasiva resonaba en su mente como una condena. No entendía la fuente del ataque, pero sentía el veneno en cada sílaba, una humillación pública y gratuita que la dejaba completamente expuesta. Sus ojos, llenos de una confusión dolorosa, buscaron instintivamente los de Alejandro, esperando una aclaración, una defensa, algo que detuviera aquella marea de hostilidad. Pero el rostro de Alejandro era una máscara de furia contenida, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba los puños a sus costados. El aire se cargó de una tensión insoportable, un preludio de tormenta en el que cada segundo se estiraba hasta el infinito, con la sonrisa satisfecha y depredadora de Isabel como único punto de luz en la creciente oscuridad. La voz de Alejandro cortó el aire con la frialdad del acero. «Isabel, creo que estás completamente fuera de lugar». Su tono era bajo, controlado, pero vibraba con una autoridad que rara vez utilizaba dentro de las paredes de su casa. Se dirigió a ella, ignorando deliberadamente a Sofía, en un intento de sacarla del campo de batalla y convertir aquello en un duelo privado. «Los asuntos del personal los gestiono yo, y te agradecería que no importunaras a mis empleados con tus insidiosas teorías». Cada palabra era una advertencia, una línea dibujada en la arena. Sin embargo, Isabel no retrocedió. Al contrario, su sonrisa se ensanchó, disfrutando del desafío. Vio la fisura en la armadura de Alejandro, esa inusual muestra de protección hacia alguien tan insignificante, y supo que había tocado un nervio expuesto. Para ella, no era una teoría, era una certeza, y estaba dispuesta a demostrarlo, sin importarle a quién destruyera en el proceso. «No estoy fuera de lugar, Alejandro. Estoy informada», replicó Isabel, dando un paso adelante y abriendo la carpeta que sostenía. El gesto fue deliberadamente teatral, diseñado para captar toda la atención. De su interior extrajo una hoja de papel, un informe crediticio amarillento. «Aquí consta una deuda considerable contraída por los señores Morales, padres de Sofía, con una de nuestras antiguas filiales, una deuda que nunca fue saldada y que, convenientemente, desapareció de los registros justo cuando nuestra empleada comenzó a necesitar fondos para un tratamiento familiar». Lo dijo con una pausa dramática, levantando la vista del papel para clavar sus ojos en Sofía. «Es una coincidencia asombrosa, ¿no crees? Que un benefactor anónimo aparezca justo cuando una empleada con un historial familiar de impagos trabaja para un hombre tan generoso y vulnerable». La acusación ya no era una insinuación, era una daga afilada apuntando directamente al corazón de la integridad de Sofía. La humillación se apoderó de Sofía con la violencia de una ola que la ahogaba. El recuerdo de sus padres, de su lucha y su fracaso final, era una herida privada que Isabel acababa de abrir y restregar con sal delante de dos extraños. Las lágrimas ardían tras sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Su voz, cuando finalmente logró encontrarla, fue un susurro roto, apenas audible. «Eso no es verdad. Mis padres, ellos lo intentaron. No sabíamos nada de esa deuda», pero sus palabras se perdieron en la inmensidad del vestíbulo, sonando débiles e infantiles frente a la evidencia documental que Isabel blandía como un arma. Se sintió como una criminal, una estafadora, su gratitud por el milagro de Mateo ahora manchada por la sospecha y la vergüenza. La bondad que había percibido en el mundo se estaba convirtiendo en una trampa cruel y ella estaba en el centro, indefensa y completamente sola. «Sofía, retírese a sus labores, por favor». La orden de Alejandro fue tajante, casi brutal. No la miró al decirlo, manteniendo su vista fija en Isabel, como si temiera que un solo vistazo de compasión pudiera desmoronar su fachada de control. Para Sofía, aquella orden fue el golpe de gracia. No era una defensa, era un despido del campo de batalla,
una forma de recordarle su lugar, de reducirla de nuevo a una simple empleada invisible. Con la poca dignidad que le quedaba, asintió en silencio, dio media vuelta y caminó con la espalda recta hacia el área de servicio, sintiendo las miradas de ambos clavadas en ella como cuchillos. Cada paso era una tortura, un eco de su propia impotencia. En cuanto la puerta se cerró tras ella, el sonido del cerrojo pareció sellar su destino, dejándola aislada en un mundo donde la justicia parecía ser un lujo que no podía permitirse. En cuanto la figura de Sofía desapareció, la falsa cortesía se evaporó. ¿En qué demonios estás pensando, Alejandro?, siseó Isabel, su voz despojada de toda dulzura. ¿De verdad te has creído el cuento de la pobre huérfana desvalida? Por Dios, mi hermana te habría abofeteado por ser tan ingenuo. La mención de su difunta esposa fue un golpe bajo y calculado, diseñado para herir y desestabilizar. Esta chica es una arribista, una parásita que ha visto tu culpa y tu soledad y ha decidido explotarlas. Está jugando contigo, y tú, ciego por un fantasma del pasado, le estás abriendo las puertas de nuestra fortuna y nuestro apellido. Isabel se movía por el vestíbulo como una fiscal presentando su caso final. Su desprecio por Sofía, solo superado por la decepción y la ira que sentía hacia su cuñado, a quien consideraba un necio sentimental. Su avance se detuvo a escasos centímetros de él, su perfume caro invadiendo el espacio personal de Alejandro. No se trata solo de tu dinero, continuó con una intensidad gélida. Se trata de la empresa, de nuestro legado. Un escándalo de este tipo, un millonario involucrado con una empleada de limpieza con un historial familiar dudoso, la prensa nos destrozaría. Los inversores huirían. Todo lo que hemos construido se vería manchado por tu capricho. Su amenaza era clara, envuelta en una falsa preocupación por el negocio familiar. O terminas con este circo de caridad ahora mismo, o me encargaré personalmente de que todo el mundo sepa la clase de manipuladora que has metido en esta casa. Y créeme, Alejandro, cuando yo pinto un cuadro me aseguro de que la pintura sea permanente. Era un ultimátum, una declaración de guerra abierta por el control de su vida y su imperio. Alejandro se quedó inmóvil, atrapado en el fuego cruzado de su pasado y su presente. La advertencia de Isabel no era una simple rabieta, era una estrategia fríamente calculada. La paz que había comenzado a sentir se había hecho añicos, reemplazada por el viejo y conocido sabor del miedo y la rabia. Sabía que Isabel era capaz de cumplir su amenaza, de sacrificar a Sofía y a su hermano enfermo en el altar de su propia ambición. Se acercó a la consola de plata que Sofía había estado puliendo minutos antes y vio su propio reflejo distorsionado, el de un hombre acorralado. En ese momento, a través de una de las pantallas de seguridad discretamente instaladas en la pared, vio a Isabel en el pasillo contiguo, ya con el teléfono en la oreja, su expresión dura y decidida. Estaba llamando a alguien, moviendo sus hilos. Alejandro comprendió con una claridad aterradora que la guerra no estaba por empezar. Ya había comenzado, y la primera víctima de su campaña de desprestigio ya tenía nombre: Sofía Morales. La victoria de Isabel no se hizo esperar. El veneno de su influencia comenzó a esparcirse por los pasillos de la mansión con la rapidez de una plaga silenciosa. Sofía lo sintió de inmediato, no en palabras directas, sino en el cambio sutil de la atmósfera que la rodeaba. Las sonrisas amables de sus compañeros se convirtieron en miradas esquivas, los saludos cordiales en murmullos que se apagaban cuando ella se acercaba. Se movía por las estancias opulentas como un fantasma, sintiendo el peso de un juicio invisible sobre sus hombros. La soledad, que antes era una compañera familiar, ahora se había transformado en un aislamiento gélido y hostil. Cada rincón pulido, cada superficie brillante, le devolvía el reflejo de una extraña, una intrusa sobre la que pendía una acusación que ni siquiera podía nombrar. La desesperación comenzó a arraigar en su pecho, una enredadera espinosa que le oprimía el corazón y le robaba el aire, dejándolas indefensas ante la tormenta que se avecinaba. Isabel sabía que los rumores eran solo el principio. Necesitaba una prueba tangible,
una daga que pudiera clavar en la reputación de Sofía sin dejar lugar a dudas. Su plan fue de una crueldad meticulosa. Esperó a que la mansión estuviera en calma durante el cambio de turno del personal y se deslizó en el ala privada de Alejandro, un santuario al que pocos tenían acceso. Sus ojos se posaron en un pequeño marco de plata maciza sobre la mesita de noche, una pieza delicada que contenía la última fotografía de su hermana, sonriendo junto a una pequeña Valeria. Con guantes de látex para no dejar huellas, tomó el objeto, sintiendo un placer perverso al profanar la memoria de su propia familia. Luego, con la misma frialdad, se dirigió a la zona de empleados y, forzando la cerradura de la taquilla de Sofía, escondió el marco bajo su humilde uniforme de recambio. La trampa estaba puesta, una mentira envuelta en plata y dolor, lista para destruir una vida inocente. La ejecución fue pública y despiadada. A la mañana siguiente, Isabel fingió una crisis de pánico al notar la ausencia del marco. Con una actuación digna de un teatro, alertó al jefe de seguridad, sugiriendo con una voz cargada de falsa angustia que el objeto tenía un valor sentimental incalculable para Alejandro. Insistió en una revisión inmediata de las pertenencias del personal, argumentando que no podían arriesgarse a que el ladrón escapara. La humillación se consumó en el vestuario de empleados, un espacio pequeño y abarrotado. Uno por uno, los casilleros fueron abiertos bajo la mirada tensa de todos. Cuando llegó el turno de Sofía, el silencio era sepulcral. El guardia sacó el marco de plata que brilló bajo la luz fluorescente como una sentencia de muerte. El shock colectivo fue palpable. Las negativas de Sofía, sus lágrimas de incredulidad, sonaron como el balbuceo de una culpable atrapada. La palabra ladrona fue pronunciada, esta vez en voz alta, y el eco resonó como un martillo sobre un yunque. Cuando la noticia llegó a Alejandro, fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Isabel le presentó la situación no como una posibilidad, sino como un hecho consumado. Colocó el marco de plata sobre su escritorio junto a un informe del jefe de seguridad. ¿Ves, Alejandro? Te lo advertí. Tu soledad te ha vuelto débil, un blanco fácil para depredadores como ella. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para avivar su culpa y su desconfianza. El hombre que controlaba un imperio se sintió acorralado en su propio despacho. Su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal, que la Sofía que había visto con su hermano no encajaba en ese perfil. Pero las pruebas eran abrumadoras, la lógica implacable. La imagen de Sofía, con su dignidad silenciosa, luchaba en su mente contra la imagen de una ladrona que profanaba la memoria de su esposa. Atrapado entre la intuición y la evidencia, se sintió ahogar en un mar de dudas, paralizado por el miedo a volver a equivocarse. Mientras Alejandro se debatía en su infierno personal, Isabel asestó el golpe final. Abordó a Sofía en un pasillo desierto, su voz un siseo venenoso que prometía destrucción. «Tienes dos opciones», le dijo, su sonrisa afilada como un cuchillo. La primera, confiesas el robo, te marchas de aquí en silencio y nunca vuelves. Si lo haces, me aseguraré de que el benefactor anónimo de tu hermano no retire los fondos. Tu humillación será el precio de su vida. La segunda opción, luchas, proclamas tu inocencia y yo me encargaré no solo de que acabes en la cárcel, sino de que cada céntimo destinado a ese niño desaparezca para siempre. Te convertirás en una paria y él pagará las consecuencias de tu orgullo. Era un chantaje de una crueldad inimaginable, una elección imposible entre su propio honor y la supervivencia de la única persona que amaba. La desesperación se apoderó de Sofía, una oscuridad total que devoró la última chispa de esperanza que le quedaba. La crueldad de Isabel no conocía límites. No satisfecha con la amenaza directa, movió sus hilos para asegurarse de que Sofía no tuviera escapatoria. Realizó una llamada anónima a los servicios sociales, plantando una semilla de duda sobre la idoneidad de Sofía como tutora. Insinuó una situación de negligencia, de inestabilidad emocional y de posibles actividades delictivas, utilizando la acusación de robo como prueba de su carácter. A los 2 días, una trabajadora social se presentó en la modesta casa de Sofía,
para una evaluación sorpresa. La visita, aunque profesional, se sintió como una invasión, una profanación de su pequeño santuario. Cada pregunta sobre sus finanzas, su estado emocional y su capacidad para cuidar de Mateo era una tortura. De repente, la amenaza ya no era solo perder su trabajo o su reputación, era la posibilidad real y aterradora de que le arrebataran a su hermano. La injusticia se había vuelto monstruosa, un leviatán dispuesto a devorarlo todo. Completamente rota, sin fuerzas para luchar contra un enemigo tan poderoso e invisible, Sofía tomó la única decisión que su amor por Mateo le permitía. Caminó hacia el despacho de Alejandro como una condenada caminando hacia el patíbulo. Él estaba de espaldas, mirando por el ventanal, su silueta rígida y distante. Cuando se giró, sus ojos grises eran dos témpanos de hielo. Antes de que él pudiera decir nada, ella pronunció las palabras que Isabel había grabado a fuego en su alma. «Fui yo, señor. Yo cogí el marco de plata. Necesitaba el dinero». Su voz era un susurro monótono, desprovisto de toda emoción, como si las palabras pertenecieran a otra persona. No le pidió perdón, no lloró, no le suplicó. Se limitó a ofrecer su confesión como un sacrificio. Para Alejandro, aquella declaración fue la confirmación de la peor de las traiciones. El frágil puente de confianza que había empezado a construir se derrumbó en un instante, dejando solo las ruinas de su amarga decepción. El despido fue inmediato y ejecutado con una frialdad administrativa que dolía más que cualquier grito. 2 guardias de seguridad la escoltaron hasta su taquilla, observándola mientras recogía sus escasas pertenencias y las metía en una bolsa de plástico transparente, un símbolo final de su humillación. La acompañaron hasta la salida de servicio, la misma por la que había entrado meses atrás con un corazón lleno de esperanza. Al cruzar el umbral, la lluvia comenzó a caer, una llovizna fría y persistente que se mezcló con las lágrimas silenciosas que por fin se permitió derramar. Se detuvo en la acera, empapada y temblando, y miró hacia atrás. La mansión se alzaba como un monolito de hormigón y cristal, una fortaleza impenetrable que la había acogido para luego expulsarla y destruirla. Había perdido su trabajo, su dignidad y su única fuente de esperanza. Sola, bajo el cielo gris, con el futuro de su hermano pendiendo de la promesa de una mentirosa, sintió con una certeza absoluta que todo, absolutamente todo, estaba perdido. Los días que siguieron a la partida de Sofía sumieron la mansión en un silencio aún más profundo y opresivo que antes. Alejandro de la Vega había obtenido lo que en teoría era una victoria sobre el engaño, una restauración del orden. Isabel se movía por la casa con una autosuficiencia triunfal, reorganizando sutilmente la decoración, afirmando su control sobre un territorio que ahora sentía enteramente suyo. Sin embargo, para Alejandro, la quietud no traía paz, sino un eco insoportable. Cada rincón pulido por las manos de Sofía parecía acusarlo, cada estancia vacía le devolvía el reflejo de un hombre que había aplastado a una criatura frágil bajo el peso de su propio poder. La confesión de ella, tan desprovista de emoción, tan antinatural, se repetía en su mente no como una admisión de culpa, sino como el requiem de una rendición forzada, una disonancia que su instinto, enterrado bajo capas de cinismo, se negaba a aceptar. Una tarde, mientras revisaba los informes de su fundación anónima, recibió una llamada urgente del hospital. Era el doctor, a cargo del caso de Mateo, su voz teñida de una preocupación profesional que no lograba ocultar la confusión. «Señor, no sé cómo explicarlo, pero el estado del niño ha sufrido una regresión alarmante. Físicamente, sus valores se han desplomado, pero lo más preocupante es su estado anímico. Se niega a comer, apenas habla. Solo repite una y otra vez el nombre de su hermana. Es como si la fuente de su voluntad para luchar se hubiera secado de repente. La medicina puede combatir la enfermedad, pero no podemos recetarle esperanza». Aquellas palabras golpearon a Alejandro con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La conexión era innegable, una verdad emocional que desafiaba toda lógica empresarial. La salud del niño estaba intrínsecamente ligada a la presencia de Sofía,
la mujer a la que él había sentenciado y expulsado. El veneno de la duda comenzó a corroer la frágil certeza que había construido. La imagen de Isabel, sonriendo satisfecha tras la confesión de Sofía, se superpuso a la del rostro, pálido y desesperado de la joven. Buscando respuestas, se refugió en la única verdad objetiva que conocía: los datos. Convocó a Ricardo, su leal chófer y jefe de seguridad, un hombre de pocas palabras, pero de una percepción aguda. Le pidió los registros completos de las cámaras de seguridad del día del supuesto robo, no solo los fragmentos que Isabel le había mostrado. Ricardo, con una mirada que denotaba una obediencia mezclada con una profunda preocupación, asintió. «Hay algo que debería saber. Señor, la señora Isabel solicitó que se desactivara temporalmente la cámara del pasillo que conduce a los vestuarios del personal esa mañana. Alegó una interferencia con la red Wi-Fi. Nunca antes había hecho una petición así. La anomalía era tan pequeña, tan insignificante, pero en el mundo de Alejandro los detalles lo eran todo. Esa noche, encerrado en la soledad de su despacho, Alejandro se convirtió en un detective de su propia tragedia. Durante horas, revisó cada ángulo, cada segundo de grabación de las cámaras adyacentes al punto ciego que Isabel había creado. La frustración crecía con cada minuto que pasaba, viendo solo sombras y movimientos intrascendentes. Estaba a punto de rendirse cuando su atención se fijó en el reflejo de una vitrina de cristal al final del pasillo. La imagen era distorsionada, casi abstracta, pero al ampliarla y procesarla con un software de mejora de imagen, el mundo se detuvo. En el reflejo borroso se veía claramente a Isabel, no colocando el marco de plata en la taquilla de Sofía, sino sacándolo de su propio bolso de diseño. La premeditación del acto era escalofriante. La crueldad de su sonrisa, apenas perceptible en el cristal, era la de un depredador que disfruta de su caza. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación temblorosa que se convirtió en un grito sordo de pura rabia. La traición era absoluta, no solo contra Sofía, sino contra él, contra la memoria de su hermana. Isabel no había actuado para protegerlo, sino para manipularlo, para reafirmar su poder y hundirlo aún más en la oscuridad de su culpa. Cada palabra de advertencia, cada gesto de falsa preocupación, era ahora una pieza de un rompecabezas monstruoso. Había utilizado su dolor como un arma, su vulnerabilidad como un escenario para su teatro de crueldad. La imagen de Sofía, aceptando la culpa en silencio, ya no era la de una ladrona, sino la de una mártir sacrificada en un altar de ambición y mentiras. Una ira helada, más fría y peligrosa que cualquier arrebato anterior, se apoderó de él. Una furia con un propósito claro y afilado como el filo de una navaja. La primera llamada que hizo no fue a sus abogados, sino de nuevo al hospital. Su voz era irreconocible, despojada de cualquier rastro de duda, cargada con el peso de una autoridad que no admitía objeciones. «Quiero que preparen inmediatamente al niño para el traslado. Lo vamos a llevar a la mejor clínica de Houston en un avión medicalizado privado. No escatimen en gastos. No acepten un no por respuesta. Quiero al mejor equipo del mundo a su disposición en las próximas 6 horas». Su siguiente llamada fue a Ricardo. «Encuéntrela. No me importa cómo. No me importa dónde. Encuentre a Sofía Morales. Necesito hablar con ella antes de que sea demasiado tarde». Se puso en pie, sintiendo por primera vez en una década una claridad de propósito que eclipsaba el dolor. La guerra ya no era contra los fantasmas de su pasado, sino contra un enemigo de carne y hueso que vivía bajo su mismo techo, y estaba dispuesto a quemar su propio imperio con tal de hacer justicia. Mientras Alejandro movilizaba sus recursos con una eficiencia implacable, Isabel, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella, cometió un último acto de arrogancia. Sabiendo que Sofía estaba rota y aislada, le envió un mensaje de texto desde un número anónimo. Era una fotografía de la fachada del hospital donde Mateo estaba ingresado, seguida de una simple frase: «Recuerda nuestro acuerdo». Cualquier intento de contactar a Alejandro, cualquier palabra fuera de lugar, y el benefactor desaparecerá tan misteriosamente como apareció. La amenaza era una cadena invisible, un recordatorio de que
Incluso en la derrota, Sofía seguía siendo su prisionera. Para Isabel, era el movimiento final que aseguraba su victoria, sin saber que cada una de sus acciones estaba siendo rastreada. Cada mentira estaba a punto de salir a la luz de la forma más explosiva imaginable. Pasaron las horas. La tensión en la mansión era palpable. Un silencio premonitorio antes del estallido. Alejandro esperaba en su despacho, el vídeo de la traición de Isabel en bucle en una de sus pantallas, un recordatorio constante de su objetivo. Finalmente, su teléfono vibró. Era Ricardo. Su voz sonaba extraña, urgente. «La he encontrado, señor, pero creo que tiene que venir inmediatamente. No está en su casa. Está en la terminal de autobuses del norte. Ha comprado 2 billetes solo de ida para un pueblo perdido en Oaxaca. El autobús sale en 20 minutos. Al parecer, la señora Isabel la contactó de nuevo. La ha convencido de que la única forma de garantizar la seguridad de su hermano es desaparecer para siempre». Alejandro sintió que el suelo se desvanecía. Había encontrado la verdad, pero estaba a punto de perder a la única persona que podía ayudarle a redimirse, que huía de él como de la plaga, llevándose consigo la última oportunidad de salvación. El sedán de lujo se abrió paso entre el caos de la terminal de autobuses con la agresividad de un tiburón en aguas revueltas. Alejandro saltó del coche antes de que Ricardo hubiera detenido el motor por completo, sus ojos grises barriendo la multitud con una desesperación febril. El olor a diésel, comida frita y sudor humano lo golpeó. Un asalto a sus sentidos acostumbrados al aire filtrado de su mansión. Vio a Sofía cerca de la puerta de embarque número 14, una figura frágil y encogida que tiraba de una pequeña maleta con ruedas. Sostenía la mano de Mateo, cuyo rostro pálido y ojeroso era un testamento de su sufrimiento. El corazón de Alejandro se contrajo con una violencia que le robó el aliento. Estaba a punto de perderlo todo por segunda vez, no por un accidente, sino por su propia ceguera y cobardía. Corrió hacia ella, esquivando a la gente, su nombre formándose en sus labios como una oración desesperada, un grito que luchaba por salir de una garganta cerrada por el pánico. Cuando la alcanzó y su mano se posó suavemente en su brazo, Sofía se giró, con un grito ahogado. El terror en sus ojos fue más doloroso que cualquier acusación. Se apartó de él como si su contacto quemara, colocando a Mateo protectoramente detrás de ella. «Por favor, déjenos en paz», suplicó, su voz un hilo tembloroso. «Ya he hecho lo que me pidieron. Desapareceré. No volverá a saber de nosotros». Alejandro vio en su rostro el reflejo de la manipulación de Isabel, la creencia absoluta de que él era parte de la amenaza, el monstruo del que debía huir. «Sofía, no es lo que crees. Tienes que escucharme. Todo ha sido una mentira, una trampa». Pero sus palabras no podían penetrar el muro de miedo que Isabel había construido ladrillo a ladrillo. Para ella, él era el arquitecto de su ruina, el hombre rico y poderoso que jugaba con su vida y la de su hermano por puro capricho, y suplicarle ahora era solo otra forma de crueldad. Justo en ese instante, como un depredador que llega para reclamar su presa, apareció Isabel. Su rostro, habitualmente una máscara de fría compostura, estaba contorsionado por la furia. Su llegada fue un ciclón de energía venenosa que atrajo inmediatamente la atención de los transeúntes. «Ahí está», gritó, su voz aguda y cortante como un cristal roto, señalando a Sofía con un dedo acusador. «Ladrona, secuestradora. Ha intentado extorsionarme, extorsionar a la familia de la Vega. Se ha llevado a su hermano enfermo del hospital en contra de la opinión de los médicos para usarlo como moneda de cambio». El escándalo estalló en el aire. Viciado de la terminal, las palabras de Isabel resonando con la autoridad de la riqueza y el poder. La gente comenzó a detenerse, a formar un círculo, sus teléfonos móviles emergiendo como pequeñas antorchas digitales, listas para grabar la ejecución pública de una desconocida. Sofía se quedó paralizada, el color desapareciendo por completo de su rostro, atrapada en el centro de una pesadilla que no dejaba de empeorar. Isabel avanzó, su actuación alcanzando un crescendo dramático. Se dirigió a la multitud, a los guardias de seguridad que ya se acercaban, a cualquiera que quisiera escuchar.
Esta mujer se infiltró en nuestra casa, se ganó la confianza de mi cuñado, un hombre vulnerable que aún sufre por la pérdida de su familia, y le robó. Cuando fue descubierta, urdió este plan despreciable. Mírenla. ¿Es esta la cara de una víctima o la de una manipuladora sin escrúpulos que usa a un niño enfermo para conseguir lo que quiere? Cada palabra era una pincelada experta en el retrato de Sofía, como un monstruo. La multitud murmuraba, sus miradas convirtiéndose en dagas de juicio que apuñalaban a Sofía desde todas direcciones. La humillación era total, un tsunami de desprecio que la ahogaba, dejándola sin voz, sin defensa, completamente sola frente a la furia de una mentira perfectamente orquestada. Ella solo podía negar con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras abrazaba a su hermano con todas sus fuerzas. Fue entonces cuando algo dentro de Alejandro se rompió. El sonido de las acusaciones, la visión de las lágrimas de Sofía y el rostro aterrorizado de Mateo se fusionaron con el recuerdo de la lluvia, el chirrido de los neumáticos y el silencio ensordecedor que siguió a la muerte de su hija. Un grito gutural, animal, brotó de lo más profundo de su ser, un sonido de dolor tan puro que silenció a toda la terminal. «¡Basta!», rugió, su voz resonando con una autoridad que no provenía del dinero, sino de una década de agonía reprimida. Se interpuso entre Isabel y Sofía, convirtiéndose en un escudo humano. La manipuladora aquí no es ella. Eres tú, Isabel, y el ciego, el necio vulnerable, he sido yo. El cambio de guión fue tan abrupto, tan inesperado, que todos, incluida Isabel, se quedaron sin aliento, observando al hombre que siempre había sido un témpano de control desmoronarse en público. Las lágrimas, que había mantenido prisioneras durante 10 años, comenzaron a surcar su rostro. No le importó la multitud, ni las cámaras, ni el escándalo. Miró a Sofía, pero sus ojos veían un fantasma. «¿Sabes por qué la ayudé?», gritó al mundo. «¿Sabes por qué me importaba? Por un maldito coche de juguete. Un coche rojo abollado como el que mi hija Valeria sostenía en sus manos el día que la maté. Fue mi culpa. Mi estúpido orgullo, mi rabia por una discusión insignificante me hicieron girar el volante. La maté. Y durante 10 años he vivido en un infierno, mereciéndolo. Y cuando vi a este niño, a Mateo, con ese mismo coche, creí que era una señal, una segunda oportunidad para hacer algo bien. Pero mi cobardía, mi miedo a sentir de nuevo, casi me hace destruirlo todo otra vez». La confesión cayó como una bomba, una revelación tan íntima y devastadora que el aire se cargó de un silencio respetuoso y atónito. Se giró hacia Isabel, su mirada ahora llena de un desprecio helado que la hizo retroceder físicamente. «Y tú lo sabías. Viste mi dolor y en lugar de ayudarme, lo usaste como un arma. Falsificaste pruebas, la chantajeaste, amenazaste la vida de su hermano. Todo por tu ambición, por tu miedo a perder el control. Tengo las grabaciones, Isabel. Tengo la prueba de cómo colocaste el marco de plata en su taquilla. Tengo cada mensaje, cada llamada». Se acabó. El rostro de Isabel se descompuso. La máscara de arrogancia se hizo añicos, revelando la cruda fealdad de su pánico. Intentó balbucear una negativa, pero la convicción en la voz de Alejandro era absoluta, irrefutable. La cazadora se había convertido en la presa, expuesta y desarmada ante la misma multitud que había intentado usar como jurado y verdugo. El shock colectivo se transformó en una oleada de indignación dirigida ahora hacia ella. «Ricardo, llame a la policía», ordenó Alejandro, su voz ahora tranquila pero letal. «Asegúrese de que la señora no se vaya a ninguna parte hasta que lleguen. Entrégueles esta memoria USB con todas las pruebas. Estás fuera de la empresa, Isabel. Estás fuera de mi vida. Para siempre». El veredicto fue final. Una sentencia pronunciada, no en una sala de juntas, sino en el corazón del caos de una terminal de autobuses. Luego, ignorando por completo a su cuñada y al caos que la rodeaba, se arrodilló lentamente frente a Sofía y Mateo. Sacó de su cartera una fotografía vieja y arrugada, la imagen de una niña sonriente con un coche rojo. «Esta era Valeria», susurró, su voz rota. «Y yo lo siento mucho».
por todo. Perdóname. No te pido que confíes en mí, solo te pido que me dejes ayudarte. Déjame salvar a Mateo. Por favor, déjame intentar por una vez ser el hombre que debería haber sido hace 10 años. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Los murmullos de la multitud, el rostro pálido de Isabel siendo retenida por Ricardo, las luces parpadeantes de la terminal. Todo se convirtió en un ruido de fondo. Solo existían ellos tres en una burbuja de dolor compartido y una frágil, casi imposible, esperanza. Sofía miró la fotografía, luego los ojos de Alejandro, y por primera vez no vio a un millonario arrogante, sino a un hombre tan roto como ella. Lentamente, con un gesto que pareció requerir toda la fuerza que le quedaba, asintió. Alejandro extendió su mano, no para dar una orden, sino para ofrecer apoyo. Sofía la tomó, sus dedos fríos encontrando un calor inesperado en los de él. Juntos se pusieron de pie. Un hombre que había confesado su infierno, una mujer que había sido vindicada en el suyo y un niño enfermo en medio de ambos, el catalizador involuntario de una destrucción y una posible redención. La batalla había terminado, pero la guerra por sanar sus almas apenas acababa de comenzar. El caos de la terminal se disolvió lentamente, reemplazado por la llegada ordenada y silenciosa de la policía. Isabel, despojada de su arrogancia, no opuso resistencia. Su rostro era una máscara de cera que reflejaba la incredulidad de su propia caída, una reina destronada en un reino de asfalto y humo de diésel. Alejandro no la miró. Sus ojos, por primera vez libres del velo de la culpa, estaban fijos en Sofía y en el pequeño Mateo, que se aferraba a la pierna de su hermana como si fuera el único ancla en un mundo que se había vuelto loco. La mano de Alejandro, grande y temblorosa, seguía sosteniendo la de Sofía, no con la posesividad de un patrón, sino con la vulnerabilidad de un náufrago que ha encontrado tierra firme. En ese contacto frágil, en medio del murmullo de los curiosos y el destello de las luces de emergencia, se selló un pacto silencioso. Ya no eran un millonario, una empleada y un niño enfermo. Eran tres supervivientes en la resaca de una tormenta que, al destruirlo todo, había despejado el camino para empezar de nuevo. El viaje a Houston no fue en un autobús con destino a Oaxaca, sino en un avión medicalizado privado que surcó el cielo nocturno como una promesa de esperanza. Durante el vuelo, y en los largos días de espera en el hospital, Alejandro se despojó de su identidad de magnate. Se sentó durante horas en pasillos estériles, no revisando acciones en una tableta, sino leyendo cuentos a un niño somnoliento cuya confianza se ganaba con cada página. Aprendió a cambiar sueros, a interpretar el lenguaje de los monitores y, lo más importante, a escuchar. Escuchó las historias de Sofía sobre sus padres, sobre sus sueños rotos y su lucha incansable. Ella, a su vez, vio más allá del hombre que la había humillado, descubriendo al padre atormentado que lloraba en silencio cuando creía que nadie lo veía. El día que el trasplante de Mateo fue un éxito, no hubo una celebración ostentosa, solo un abrazo silencioso y compartido en la quietud de la habitación del hospital, un abrazo que unió tres piezas rotas en algo que comenzaba a parecerse a un todo. A su regreso, la mansión de Lomas de Chapultepec, aquel mausoleo de hormigón y cristal, fue vendida. Alejandro se deshizo de ella como quien se arranca una piel muerta, junto con las obras de arte frías y los muebles que gritaban soledad. Compró una casa en un barrio tranquilo, una vivienda con un jardín donde la luz del sol entraba a raudales por las ventanas y el silencio era cálido, no opresivo. Invitó a Sofía y a Mateo a vivir allí, no como una empleada y su protegido, sino como los cimientos de un nuevo hogar. Los primeros meses fueron una danza torpe de formalidades que se desvanecían, del señor de la Vega al Alejandro, de las cenas servidas por personal a las comidas preparadas juntos en la cocina, entre risas y algún que otro desastre culinario. Por primera vez, Alejandro no estaba pagando para llenar un vacío. Estaba construyendo puentes sobre él, aprendiendo que la verdadera riqueza no era la capacidad de comprarlo todo, sino el privilegio de tener a alguien con quien compartirlo. 2 años después, el jardín de esa casa estaba lleno de globos de colores y el sonido de las risas infantiles. Era el 9º cumpleaños de Mateo.
Un niño sano, enérgico y feliz que corría tras una pelota con una vitalidad que desafiaba cualquier recuerdo de su enfermedad. Sofía, con el uniforme de sínopes, prácticas de la escuela de enfermería, salió con un pastel de chocolate, su rostro iluminado por una serenidad que nunca antes había conocido. Observó a Alejandro, que ya no vestía trajes rígidos, sino vaqueros y una camisa informal, enseñando a Mateo a mantener el equilibrio en una bicicleta nueva. El hombre que una vez gobernó un imperio desde una torre de marfil ahora encontraba su propósito en el simple acto de empujar una bicicleta y gritar palabras de ánimo. La Fundación Valeria de la Vega, financiada con la venta de su antigua vida, se había convertido en una de las organizaciones benéficas más importantes del país, salvando a cientos de niños como Mateo, transformando el dolor de una pérdida en un legado de vida. Alejandro se detuvo un momento, observando a Sofía y a Mateo juntos bajo el sol de la tarde, y sintió una paz tan profunda que casi dolía. El fantasma del cochecito rojo ya no era una aparición de terror, sino un recordatorio agridulce del camino que lo había llevado hasta allí. Se dio cuenta de que el perdón que tanto había buscado no venía de un Dios abstracto ni de la memoria de su hija, sino del acto diario de cuidar, de amar y de permitirse ser amado. La justicia emocional no había llegado con la caída de Isabel, sino con la construcción de esta nueva realidad, ladrillo a ladrillo, sonrisa a sonrisa. Nadie podría haber imaginado que la humilde empleada que una vez recogió las sobras de su mesa estaba destinada, en realidad, a enseñarle a un hombre que lo tenía todo el verdadero significado del hambre del alma. Si esta historia sobre segundas oportunidades ha tocado tu corazón, déjanos un like para que el algoritmo sepa que la bondad importa. ¿Crees que un solo acto de empatía puede redimir una vida entera de dolor? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez un pequeño gesto cambió tu mundo por completo, porque a veces los detalles más insignificantes son los que nos salvan. Suscríbete a Susurros del Destino y activa la campana para no perderte más relatos que nos recuerdan que la verdadera riqueza se encuentra en sanar y cuidar a los demás. La familia que elegimos es, en ocasiones, la que finalmente nos enseña a vivir de nuevo.